Vale, pues para finalizar la mesa redonda, que creo que es una mesa redonda súper interesante, ¿no? Donde hemos querido aunar lo que es la representantes de investigación sobre el estudiantado universitario con representantes de cuestiones de intervención, ¿no? Y también la idea de la participación, ¿no? En este caso, pues, representarían a lo que es la línea de la investigación Mercedes Torrado y Pilar Figuera, que voy a hacer una presentación conjunta porque las dos son licenciadas en pedagogía, las dos son doctoras en educación, si no me equivoco, ¿no? Las dos son coordinadoras del grupo de transiciones académicas y laborales. Bueno, coordinadora y subcoordinadora, me da igual, coordinadoras ambas. Y bueno, la verdad que un placer presentarlas porque yo he tenido muchas ocasiones de coincidir con ellas, de trabajar, de colaborar incluso en alguna publicación, que colaboramos con la jornada que hicimos de Vuestro Vida de Masi con Antonio Ariño. Entonces, bueno, pues siempre súper orgullosa de estar al lado de Mercedes y de Pilar. Con Mercedes incluso iniciamos nuestros primeros pasos en la universidad casi conjuntamente. Bueno, por otro lado, pues presentar a lo que representaría en el título de la mesa la parte de intervención, es decir, qué programas de intervención se pueden realizar en función de los datos que nos dan todas estas investigaciones en las que hemos estado trabajando, ¿no? Bueno, pues eso se puede ejecutar desde muchas partes de la UB, pero sí que es verdad que para mí también son dos servicios clave, porque también he pasado por ambos, que sería la representante del Servicio de Atención al Estudiante, Ángels Ibáñez Andújar, que es licenciada en Geografía e Historia y que ha pasado por diferentes cargos de administración y ahora ya lleva bastante tiempo con la responsabilidad del Servicio de Atención al Estudiante. Y por otro lado, Rosa Esteve, licenciada también en Filosofía, si no me equivoco, y que ella ha pasado también por muchos cargos de tipo académico, acceso académico, hasta que asumió la responsabilidad del Servicio de Becas en el 2007. Por lo tanto, ella lleva una larga trayectoria y creo que ambas son dos pilares clave en relación a lo que son programas de atención, de orientación en concreto, en el previo, en el durante, en el primer año, en el durante y al final. Y en el caso de Rosa, pues creo que es fundamental el tema de la orientación social, que a veces no se le da la misma importancia, porque el caso de las becas, tanto sea una beca general que va vinculada a requisitos académicos y económicos, como cualquier beca de investigación, predoc, pues muchas veces sin ellas, muchas veces no se puede estudiar, por lo tanto que nadie quede fuera del sistema educativo por condiciones socioeconómicas. Y finalmente Nuria Rodríguez, que representaría un poco a la parte de participación, que también he tenido muchas ocasiones en la Facultad de Economía y Empresa con todas las cosas que organiza, de fórum de ocupabilidad, etcétera. Ella es doctora en Sociología, es profesora de la Facultad de Economía y Empresa, también coincidimos en algún otro foro de la Federación Española de Sociología, y un placer y encantada y muchísimas gracias por aceptar todas vosotras y seguro que va a ser una mesa muy provechosa. Y tras esta mesa pues daremos espacio a un pequeño debate y voy a avanzar ya que la inauguración pues la realizará Mario Rubiral, Benito Echevarría y cerraría la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria, pero ha tenido la deferencia de que ya que está aquí pues la cierre la ex vicerrectora de la Universidad de Zaragoza, que ha dejado de ser vicerrectora ahora, que cerró la primera, y que bueno, además fue la secretaria ejecutiva de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Por lo tanto, Marta ha tenido la deferencia de dejar a Ángela para que cierre con dos grandes, ¿no? Marius y Benito, que bueno, muchas gracias a todos y damos la palabra a la mesa redonda. Sí, investigación. Ay, sí, ya. Bueno, muchísimas gracias. Estamos aguantando la jornada súper intensa, pero lo primero es dar las gracias a María Ángeles, al Observatorio del Estudiante. María Ángeles, como ha dicho, ha mantenido una relación muy estrecha con el equipo de investigación trans y, por lo tanto, cuando nos lo propusiste, la verdad es que nos pusimos muy contentas porque, bueno, como investigadoras, ¿verdad?, pues siempre cualquier oportunidad de dar a conocer lo que hacemos como equipo y también de compartir cuáles son como las conclusiones macro que hemos ido obteniendo en todos estos años, pues es de agradecer. Por lo tanto, muchísimas gracias.
por la invitación y por formar parte de esta mesa que, si veis, somos todo mujeres, con lo cual también es un poco la representación de los estudiantes como se ha ido viniendo en las diferentes presentaciones anteriores. Bien, estamos en esta mesa, diríamos, presentando el equipo de investigación TRALS, Pilar Figuera como mi antecesora coordinadora del equipo y yo en estos momentos actual coordinadora, y pensando también en el relevo generacional y por lo tanto que alguien del equipo pues me pueda relevar. Pero en todo caso lo primero que tenemos que decir es que nosotros estamos en representación, pero en representación de todo un equipo humano que ha hecho y hace posible que estemos llevando a cabo investigaciones y avances, modestos, pero avances, en lo que tiene que ver con el estudio de las transiciones en la educación superior, como una de las líneas más importantes de lo que es el equipo TRALS. Cuando María Ángeles nos dijo, me gustaría que pudieseis presentar el equipo, que pudieseis dar la visión más desde la investigación, hablamos Pilar y yo. Pilar hace muchísimos años que nos conocemos y valoramos cómo lo planteamos, ¿no? Cómo lo planteamos, además, perdonar, no me he puesto el cronómetro, con tan poquito tiempo y no quiero extenderme. Y lo vamos a plantear de la siguiente manera, porque tampoco no es el espacio para ir presentando cada una de las investigaciones que hemos llevado a cabo a lo largo de los 30 años de existencia del equipo. Y yo de alguna manera voy a dar el panorama de por qué estudiamos las transiciones como equipo de investigación, cómo lo abordamos este estudio y qué conclusiones, qué factores, qué recomendaciones hemos obtenido a lo largo de nuestra experiencia. En este caso, yo haré el planteamiento general del equipo y Pilar Figuera dará esas indicaciones generales de los factores que inciden o que hemos determinado nosotros y hemos concluido que pueden incidir de manera positiva o negativa en lo que son los procesos de transición de éxito en la universidad, tanto en el acceso como en la finalización. Por lo tanto, el por qué empezamos a estudiar las transiciones en la educación superior. Y permitirme, y cojo las palabras que ha dicho nuestro rector, somos jóvenes, y cuando uno hace el recorrido histórico dices, cuántos años han pasado, pero somos jóvenes, nos sentimos jóvenes y realmente hemos hecho un trabajo constante. Y ubicarme, el por qué, los que llevan más tiempo siendo jóvenes, recordarán los momentos de creación del Gabinete de Evaluación e Innovación Universitaria, liderado por el doctor Sebastián Rodríguez, y tanto Pilar como yo éramos, de hecho nos dirigió la tesis a las dos, éramos como sus aprendientes, aprendices, y por lo tanto la necesidad de hacer converger, por un lado, el realizar investigaciones de corte evaluativo, rigurosas, sistemáticas, que pudiesen aportar evidencias conjugado con la importancia de acompañar al estudiante en todos los momentos que está en la universidad, no solamente en el inicio, ¿no? Con lo cual convergieron, por un lado, esa rigurosidad de aportar siempre evidencias con la importancia de la orientación universitaria y, por lo tanto, la responsabilidad social de la universidad en aras a sus estudiantes. Con lo cual, en esos momentos que también nació el Servicio de Orientación Universitaria, el Gabinete de Orientación Universitaria, el servicio, todo ha ido evolucionando, como es lógico, en el transcurso del tiempo, ¿no? Pero yo creo que fue un momento de inflexión, como decía el rector, que nos permitió, en este caso liderado por Sebastián Rodríguez, el poner encima de la mesa la importancia de la información, de las evidencias. Vamos a actuar, vamos a reflexionar, vamos a implementar políticas adecuadas a las necesidades, en este caso, específicamente de los estudiantes. Por lo tanto, nuestra máxima es, en nuestras investigaciones, dar la voz al estudiante,
dar la voz al estudiante y conocer al estudiante, pero no de manera aislada, sino de manera integrada. De hecho, en esa época, en los primeros años, y permitirme que seamos modestas en este sentido, pero con nuestra investigación contribuimos, pues, por ejemplo, a las encuestas de inserción laboral que se empezaron a realizar aquí en la Universidad de Barcelona, derivada de la tesis de Pilar Figuera, y que posteriormente asumió ACU como un instrumento válido y posible, ¿verdad?, para acercarnos a esos procesos de inserción laboral. Contribuimos también a poder empezar a sistematizar los indicadores de rendimiento básicos para cualquier proceso de evaluación de una titulación o de acreditación, como es el tema de identificar diferentes tipos de abandono en función de la titulación y del contexto, analizar esos reingresos al sistema y, por lo tanto, toda esa información respecto a qué sucedía en aquellos estudiantes que dejaban los estudios, también contribuyeron de alguna manera en los avances que tanto ACU, que fue su creación posterior, como ANECA integrasen como indicadores de rendimiento. Las encuestas del perfil del estudiante, muchas cuestiones que nosotros como equipo de investigación, porque hacemos una investigación fundamentada en evidencias, es para que la institución pueda utilizarlas en su beneficio. Por lo tanto, modestamente en este repaso histórico, pensábamos, ostras, pues es verdad, hicimos esto, ha hecho esto. El Gabinete de Evaluación e Innovación se desintegró y se unió en otras unidades. La vida universitaria conlleva estos cambios, pero nosotros como equipo de investigación continuamos con esa constancia que decíamos antes y lo que intentamos es, por un lado, establecer algún sistema de aproximación al estudio de las transiciones que pudiese ser utilizable en cualquier estamento de la universidad y por otro, también aportar recomendaciones y elementos en aras a políticas específicas de orientación universitaria. Específicamente, por ejemplo, el plan de acción tutorial, que veo por aquí personas que nos reunimos en su momento para establecer las primeras líneas o recomendaciones de... Uy, ya me estoy pasando, perdonad. Vale. Resumo las palabras, el cómo hemos analizado. Hemos analizado con una investigación contextualizada. Nosotros creemos y abogamos que cualquier impacto, cualquier beneficio en aras a mejora de políticas tiene que ser con un análisis profundo de la realidad en el contexto, con lo cual todos los estudios todos los resultados que han aparecido antes, yo me preguntaba, y en este ámbito y en este ámbito, que eso es lo que tiene que hacer un investigador, ¿verdad? Otro elemento también característico de nuestra investigación es el utilizar diferentes niveles de aproximación y utilizar lo que nosotros denominamos el enfoque multiestratégico o multimétodo, aproximación cuantitativa, aproximación cualitativa, con lo cual elementos de narrativas, de autobiografías y también de cuestionarios nos permiten hacer ese acercamiento, ¿verdad? Ese zoom, más macro, más micro, pero en un contexto concreto. Y después el tema de que sea una investigación inclusiva y participativa. Eso quiere decir que los equipos de investigación, estoy pasando, que los equipos de investigación, es que esto es un estrés, que los equipos de investigación que llevamos a cabo proyectos puedan integrar personas con cierta responsabilidad académica y que por lo tanto formen parte de ese codiseño en las fases de investigación, coanálisis, correflexión, para de alguna manera poder revertir en esa reflexión, implementación, impacto directo, ¿vale? En este sentido, María Ángeles Alegre ha participado en varios proyectos, aportando lógicamente su perspectiva. Como ahora recientemente tenemos un proyecto que lo coordina el profesor Robert Valls, en el que participa el Vicerrectorado de Internacionales, precisamente ubicado en estudiantes internacionales, como no podía ser de otra manera, y en qué medida, pues desde el Vicerrectorado también pueden hacer converger en ese proceso de aproximación al estudio
qué necesita la institución para poder plantear acciones de mejora. Rápidamente, en los 2 minutos, 1 minuto y medio que me queda, ¿qué es lo que hemos hecho? Y por lo tanto, aquí enlazará Pilar. Hemos analizado con profundidad qué sucede en el primer año, tanto en el acceso como en la finalización del mismo. Hicimos un estudio longitudinal con una cohorte a lo largo del seguimiento de 5 años, tanto a los estudiantes que persistían como a los que abandonaban en primero, en segundo y en tercer curso, y cuáles eran esos reingresos en el mismo ámbito disciplinar o en ámbitos diferentes, ¿vale? También el identificar trayectorias continuistas o trayectorias inversas que decimos nosotros nos llevó a plantearnos, sobre todo al finalizar la investigación del seguimiento de la cohorte en grado, qué pasaba con aquellos estudiantes que continuaban los estudios en máster. En ese sentido, que es donde María Ángeles colaboró, con una investigación mucho más amplia, la que pudimos ver e identificar también colectivos específicos. También identificamos esas trayectorias inversas, qué pasaba con aquellos estudiantes que abandonaban la universidad y no reingresaban en el sistema, sino que reingresaban en la formación técnica. Con lo cual, eso también nos abrió la posibilidad de ver desde la perspectiva de la formación técnica cuáles eran las expectativas y motivaciones hacia el acceso a la universidad. En estos momentos hemos iniciado con esa línea de trayectoria continuista. ¿Qué sucede con aquellos estudiantes que acaban la maestría y quieren realizar una tesis doctoral, un doctorado? En este panorama general hemos profundizado en estudiantes no convencionales, mayores de 25, 40, 45 años, estudiantes con necesidades educativas especiales, estudiantes que vienen de ciclos formativos de grado superior y, por lo tanto, la identificación de las alertas o riesgo académico en algunos más y en algunos menos. Y cómo estas alertas van variando en función del contexto donde se analiza este estudio. De manera paralela, se están llevando a cabo y se han llevado a cabo tesis doctorales que permiten profundizar en colectivos concretos, ¿vale? Yo creo que más o menos sí. Perdonad, ¿qué pasa? Ahora sí. Bueno, no sé si me voy a pasar o no, pero 4 flashes yo creo que importantes sobre algunos resultados o algunos aprendizajes que hemos obtenido de esta trayectoria que estamos hablando, yo creo que desde los años 90, desde los años 90 hasta la actualidad. Es decir, es un bagaje de conocimiento sobre la transición que yo creo que es importante también destacar que lo hemos mirado desde disciplinas que son la educación y la orientación, que son disciplinas en las que hemos aprendido desde el principio lo importante que es tener un conocimiento integrado de la sociología y de la psicología. Creo que eso es un elemento importante que nos ha ayudado a entender qué es lo que pasaba. Y fijaros, una de las primeras conclusiones que hemos visto es que el abandono, la persistencia, que son las dos caras, ¿no?, de las trayectorias universitarias, son fenómenos complejos, cuya explicación no es solo una cuestión de querer, es decir, de estar motivado y de poder tener los conocimientos y las competencias requeridas, sino que de alguna manera es una interacción muy compleja de factores personales y contextuales de diferente naturaleza, que además evolucionan con el tiempo y cuya comprensión requiere una mirada sistémica que nos ayuda o que nos ha permitido, un poquito solo, porque nos falta mucho que aprender, entender las causas y, entendiendo las causas y dónde están, hacer algunas propuestas de soluciones. Yo creo que una cosa que sí que hemos visto en todas las investigaciones que hemos hecho de grado y de máster es que las experiencias del estudiante en las primeras etapas, por ejemplo, en el primer año de universidad o en el primer trimestre del máster, son claves para entender la persistencia a más largo término. Estas cosas tampoco las decimos TRAL, son nuestras investigaciones, son cosas que se están manejando a nivel internacional.
pero sí porque, por ejemplo, en ese estudio que señalaba Mercedes ahora, de un seguimiento longitudinal de una cohorte de estudiantes durante 6 años, gracias a la facilidad de los datos macro que tiene la universidad, cosas ahora que son muy difíciles de conseguir por la normativa de protección de datos, eso nos permitió ver que aquellos estudiantes que abandonaban en algún momento de la trayectoria presentaban diferencias significativas muy importantes en cómo vivían y estaban sintiendo su primer año de universidad. Es decir, cuando hicimos este estudio de a los 6 años, ¿qué pasaba con estos estudiantes en primero? Encontramos que había diferencias en las expectativas de autoeficacia, la autoconfianza, el rendimiento previo, la satisfacción con el lugar en el que estaban, la motivación, y eso nos habla de 2 cosas. De lo que ya sabemos, hay que intervenir de manera precoz y hay que diagnosticar de manera precoz. Los estudios de naturaleza cualitativa han sido muy, muy interesantes para poder entender qué es lo que ha sucedido. Y bueno, algunas cosas, es decir, los estudiantes nos han hablado de dificultades para hacer frente a las primeras etapas, incluso con posterioridad. ¿Por qué? Porque, como sabemos, los contenidos universitarios son progresivamente más abstractos y especializados, lo cual conlleva que requieren de competencias cognitivas más complejas. Eso explica o nos explica por qué el rendimiento es un buen predictor, el rendimiento en secundaria, en bachillerato, en FP, puede ser un buen predictor de lo que le sucede al estudiante, pero no es lo único, porque uno de los retos también que tiene el estudiante universitario es aprender a funcionar con unas condiciones académicas totalmente diferentes. Hay poco tiempo, pero yo siempre hablo de lo que es el segundo de bachillerato. El segundo de bachillerato es el curso más pilotado, donde el estudiante está más pilotado yo creo que de toda la educación, sin contar primaria, ¿eh? ¿Por qué? Porque no se la juega solamente el alumno la nota de selectividad, también el profesor. Y de ese salto va a la universidad, donde ya sabemos cuáles son las condiciones de seguimiento del estudiante universitario. No os las voy a contar. Y por lo tanto, ese es un punto importante en el que los estudiantes, cuando nos hablaban de su experiencia, cuando nos narraban qué pasaba, nos señalaban cómo, pues hay un tiempo, que yo también lo recuerdo cuando vine a estudiar aquí en la universidad, además yo era estudiante de fuera, para las de farmacia yo venía de Aragón, y recuerdo ese primer año de vivir la vida, hasta que evidentemente encuentras el punto de ajuste. Benito Echevarría fue mi profesor de primero de estadística. Bueno, pues íbamos a clase, pero también los estudiantes de ahora no son tan distintos. Yo tengo que hacer un ejercicio y digo, ¿son tan distintos? Bueno, ha cambiado un poquito el mundo y las modas, pero yo creo que sería capaz en estos momentos de trasladar cosas de mi vida a lo que sucede en la actualidad. Y sí que es verdad que coinciden en destacar un elemento que creo que hemos aprendido que es muy importante. Un elemento que diferencia aquel que funciona o acaba funcionando bien, acaba funcionando efectivamente en la universidad. No hablamos de sacar 9, 10 o 6. Hablamos de estar en la universidad y estar satisfecho y persistir. Y es la asistencia activa a clase. No es el estar en clase. Es el estar en clase con presencia. Todos aquellos que estar en clase participando, estar en clase entendiendo y estar en clase comprometido. Estar en clase y estar en el escenario universitario. Esa es la clave y cuesta mucho, pero allí también los estudiantes nos hablan de que es el profesorado el que a veces lo favorece o no. Hay una conjunción de cuestiones complicadas. Hay ese elemento. Hay el otro elemento que es el aprender a gestionar adecuadamente lo que hay. Es decir, la autorregulación del aprendizaje es clave. Y los alumnos aprenden a autorregular su aprendizaje a base de ensayo-error. Y es así en la universidad. Tenemos que ver, y es así en la universidad y es así también en secundaria, pero como lo siguen más, creo que en este encaje de qué es lo importante, la asistencia en clase, la asistencia activa en clase y el autorregular, juegan un papel fundamental el grupo, los compañeros, la integración social. Y cuando los estudiantes hacen un recorrido de qué es lo que recuerdan y les ha ayudado, aparte del apoyo familiar, no solamente económico, sino emocional,
y lo ponen en primer plano siempre, es el haber encontrado un grupo de compañeros con lo que haber compartido esos apuntes, que no he ido a la clase, que me han apoyado. Y realmente eso coincide totalmente con la teoría que tenemos en estos momentos. También es verdad que muchas de las historias narradas por los estudiantes que han abandonado, que han tenido dificultades, nos hablan de una ruptura de expectativas previas sobre la universidad y sobre el imaginario de la formación y de las salidas profesionales que han elaborado. Me imaginaba otra cosa, yo tenía un 5, pero pensaba que si entraba era la nota de corte. Bueno, eso es un batiburri de cosas que generan un ciclo, ¿vale?, que ya se ha visto también en la secundaria y que ahora la traemos a la universidad, de no es esto lo que esperaba, me desmotivo y o no vengo a clase, o vengo a clase pero sin la asistencia activa. Es aquel estudiante que está en el aula, normalmente va pasando cada día en las últimas mesas, y eso es súper triste, porque el coste emocional y también social y también institucional del abandono es bastante difícil. Y aquí podemos plantearnos, bueno, expectativas es un factor, ¿no? Estaréis todos de acuerdo, expectativas, aspiraciones, son factores personales, pero todos sabemos, y Felipe lo ha dicho en varios momentos, la responsabilidad que tenemos la universidad, ¿no? Está claro, y yo lo he denunciado en muchos foros públicos, que la orientación académica y profesional, sobre todo en el segundo ciclo de la ESO, es decir, cuando hablamos no de la ESO, sino al final de la ESO, y en bachillerato y formación profesional, tiene muchísimo margen de mejora. No se prepara a los estudiantes para planificar las transiciones y para gestionar, que es lo que se requiere en estos momentos, de una manera autónoma, sus proyectos. Como consecuencia, cuando llegan a la universidad y transitan por nuestras aulas, por nuestros pasos, hacen lo mismo que hice yo, no es que yo hiciera una cosa. Pues vas marchando acompañado de tus amigos, haciendo elecciones poco planificadas. Son muy pocos los estudiantes que son proactivos. Incluso los que estudian orientación en psicopedagogía son poco proactivos a buscar información y no buscan tampoco ni hacen uso de los recursos que tienen disponibles, lo cual me genera y nos genera muchísima frustración, porque ahí también faltan recursos y falta trabajar. Pero, bueno, evidentemente el contexto es importante, importantísimo. Sabemos que el tipo de universidad, presencial o no, el contexto donde se inscribe la titulación, su organización, la cultura institucional, las normas, las culturas académicas, todo eso son factores que favorecen, potencian la transición o no. Y como tengo poco tiempo, yo sé que la orientación es importantísima, pero aquí me dedico a formar orientadores, con lo cual imaginároslo. Pero aquí ya se ha puesto encima de la mesa, y creo que hay representantes que lo dirán. Yo quiero hablar del papel mediador que tiene el profesor universitario en ser un agente facilitador de las transiciones. La metodología utilizada, el tipo y calidad de la conexión que establece con el alumnado cuando la establece, a nivel individual y grupal, la retroalimentación, la clarificación de las demandas académicas, potenciar un buen clima de aprendizaje, vincular la asignatura con la profesión, son aspectos que favorecen que el estudiante asista y tenga una asistencia activa. Y en este sentido, simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar la ley, aplicar la norma. El Real Decreto del Estudiante estableció la tutoría académica y la tutoría de carrera. Dijo, el profesor no tiene solamente un rol de explicar el contenido, tiene un rol clave para tutorizar al estudiante. Y en este sentido creo que simplemente hay que hacer realidad. Y allí también tenemos un margen de memoria y un reto muy importante, porque hay una parte de la comunidad universitaria que no ha tenido esta formación, que ni siquiera la descubre, que no sabe qué es ser un tutor académico. Evidentemente en nuestros estudios han aparecido claramente colectivos vulnerables que han salido aquí, como toda la primera parte de la intervención ha estado trabajándose con esto. Yo creo que ya no lo voy a decir, pero sí colectivos que encuentran retos muy importantes a la hora de adaptarse y transitar
y sobre los que todavía falta muchísima investigación. Bueno, en todos estos casos las cifras nos alejan de la dimensión social. Estamos muy ilusionados con el estudio ahora de doctorado, porque nos quedaba como ese nivel. ¿Qué pasa con los estudiantes de doctorado? Y sabemos que están pasando por transiciones muy importantes, pero bueno, para otra vez. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos la palabra a Ángels. ¿Ángel? ¿Has pedido? Sí, hemos estado. Vale. Bien. Pero nos hemos cedido. No, es igual, ya está. No, ya está puesto, sí. Bueno, yo soy la jefa de atención al estudiante, del Servicio de Atención al Estudiante, desde el año 2022. Cuando yo llegué al servicio, me encontré con una situación en la que los estudiantes decían que no sabían qué hacía el Servicio de Atención al Estudiante y que no nos conocían. La idea es que hemos intentado revertir esta situación desde el 2022 hasta ahora. Yo creo que ahora empiezan a conocernos un poquito mejor de todas las acciones que hacemos. En principio, nosotros, igual que el grupo de investigación, nos dedicamos a las transiciones, informando, orientando y haciendo acompañamiento a los estudiantes. Desde un punto de vista más administrativo, podría decir, pero que no deja de ser muy importante la óptica que tienes para ayudar al estudiante. ¿Por qué? Porque tenemos diversas unidades en el servicio en el que se dedican, pues, por ejemplo, futuros estudiantes se dedica a hacer la transición del mundo de secundaria al mundo universitario. Entre ellos, pues, hacemos sesiones de acogida, hacemos asistencia a ferias y salones. O sea, desde el minuto cero, o precero, podríamos decir, hasta que los acompañamos hasta su inserción laboral. ¿Por qué? Porque aparte de acogerlos futuros estudiantes, le hacemos el seguimiento durante todo su periodo de estudios, de tal manera que un estudiante de grado se gradúa, deja de ser estudiante, se convierte en egresado, pero luego vuelve con nosotros a hacer un máster, vuelve a ser estudiante, consigue el máster y, o mejor, luego sigue con el doctorado, con lo cual el servicio va fluctuando durante todas las etapas de su seguimiento académico. ¿Cómo? Pues tenemos una unidad de información y atención en la que resuelve sus dudas, en la que puede llamar por diversas maneras. Puede llamar, puede enviarle sus consultas y les atendemos desde el apartado de información. A partir de aquí tenemos otra parte de la unidad que se dedica al servicio de atención a la discapacidad. ¿Qué significa? Pues acogemos a los estudiantes que tienen necesidades específicas de soporte educativo, les acompañamos, les hacemos las adaptaciones docentes, nos ponemos en contacto con el profesorado, con el tutor que tengan, depende de si son tutores NESE o no, o jefes de estudio, con lo cual hacemos el seguimiento de todas sus necesidades. Y no nos olvidemos que tenemos dos unidades más. Una es la de orientación académica y profesional, que ha ido saliendo de manera desigual y de manera solapada en todas las intervenciones. Nosotros tenemos una potente unidad de orientación académica y profesional con unas técnicas espléndidas en las que realizan con pocos recursos muchísimas actividades de orientación, desde pasaporte a la profesión, que es una orientación académica en colaboración con los centros, a una
orientación en cursos de formación en competencias, autoconocimiento, inserción laboral y un apartado más. Intentamos estar al día en temas tecnológicos con recursos y cursos online de manera visual atractiva para nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que la idea es que cualquier estudiante de la Universidad de Barcelona salga con una orientación mínima en temas de búsqueda de trabajo, ¿vale? Con lo cual, esta posibilidad nos la crea el mundo online. Si no, tenemos actualmente 3 orientadoras y 40.000 estudiantes de grado solo, con lo cual difícilmente podemos llegar a toda la comunidad estudiantil. Nos encantaría, pero no lo podemos hacer, con lo cual hemos creado toda una serie de recursos digitales para que ningún alumno de la Universidad de Barcelona pueda decir que la Universidad de Barcelona no le ha dado unos recursos en temas de orientación profesional. Y por último, todo el tema de prácticas, gestionamos todas las prácticas, ya sean curriculares, extracurriculares, desde el punto de vista integral y en colaboración con los centros, y por lo cual tenemos estas 5 unidades que nos configuran como un survey integral y transversal de atención al alumnado. Y yo soy breve. Si queréis más, os invito a poder mirar nuestra página web nueva, que estamos en proceso de transformación y que, bueno, aquí estamos para todo lo que necesite el estudiante, ¿vale? Hola, bueno, buenas tardes ya casi. Gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer yo también a Ángels Alegre la oportunidad que ha dado a Becas de participar en esta jornada, y doblemente las gracias también por ser mi maestra en el inicio de las becas. Hace muchos años que nos conocimos y ella es la que me inició en este apasionante mundo de las becas, ¿vale? Desde entonces, bueno, han pasado muchísimos años, llevo muchísimos años, ya no hace falta ni contarlos, en becas, pero sí que quería comentar que nuestro servicio de becas está orientado básicamente en 3 secciones muy diferenciadas, una que está dirigida a estudiantes de grado y máster, y básicamente la finalidad de la mayoría de las convocatorias que se gestionan es que ningún estudiante se pueda quedar sin estudiar por no tener medios económicos. Después tenemos la otra sección, que es la que gestiona las becas de colaboración, que las becas de colaboración son una buena oportunidad para iniciarse en el mundo laboral, para hacer prácticas formativas dentro de la universidad, desarrollando competencias transversales del enseñamiento y de paso pues cobras una retribución mensual y estás dado de alta en la Seguridad Social. Y después la parte final, que es para cuando ya has acabado el grado y el máster, si quieres hacer el doctorado y quieres obtener un contrato predoctoral, pues gestionamos todas las convocatorias de contratos predoctorales, de convocatorias públicas básicamente, tanto del Ministerio como de la Universidad como de la Generalitat. Dicho esto, la convocatoria estrella es la beca general. Las becas existen y el servicio de becas también está en el pabellón rosa. Dicho esto, bueno, porque muchas veces no se visualiza en la página web, porque estamos en segundo, tercero, cuarto término, porque en primera página no podemos estar, pero bueno, es v.edu/becas y nos encontráis toda la información. Dicho esto, la convocatoria estrella es la beca general. En estos momentos está abierta la convocatoria para los estudiantes que estéis aquí, que seáis de grado o de máster, que lo sepáis que está abierta hasta el 14 de mayo. Y bueno, estas becas son las más importantes para aquella gente que no tiene necesidades económicas, porque van relacionadas con la renta y tienen asociada una serie de ayudas en función de la renta. Básicamente son
ayudas económicas, pero tienen también unos requisitos académicos de superación de créditos de los que te matriculas, que se comprueban al año siguiente. Entonces, la beca básica son la matrícula gratuita de los créditos matriculados por primera vez, y después, en función de la renta, pues puedes tener hasta 1.700 euros de ayuda de renta, hasta 2.500 según si la residencia es fuera, la residencia familiar es fuera de la comunidad autónoma, y también la cuantía variable, que la mínima es de 60 euros, pero que puede llegar a veces hasta 1.500, una cosa así, ¿vale? Esta es la más importante. Tenemos una media de 23.000 solicitudes al año, con lo cual yo creo que la información sí llega, cuando se quiere llega. Y bueno, después para gente que no puede acceder porque no ha superado los requisitos académicos durante el curso o así, la Generalitat convoca la beca de equitat, que es una disminución del importe de la matrícula de un 70 a un 80% en función del umbral de la renta, y estas becas sí que se basan solo en la renta de los estudiantes. Y están dirigidas pues para estudiantes de grado y de máster habilitante. Aquí el resto de estudiantes pues no. Y para completar todo este mundo de las becas para personas con necesidades económicas, tenemos un programa impulsado desde Vicerrectorado, que es el programa BKV, que es para gente que en un momento dado no tenía requisitos económicos, pero de golpe pues ha tenido una situación sobrevenida en su situación personal o económica o familiar, y que entonces le han bajado de golpe los ingresos económicos y necesitan una ayuda, y son ayudas a la matrícula. Este programa es muy interesante porque, además de ver casos increíbles, hacemos también orientación. Entrevistamos a las personas según vemos que es la situación, y si vemos que le podemos dar o no la matrícula, eso es una cosa, pero también los orientamos para que vayan hacia programas de asistencia social, hacia psicólogos, hacia los tutores de su enseñamiento, para que les digan, pues yo qué sé, ves más a poco, no matricules tantos créditos. Hacemos todo este tipo de orientación, que yo creo que es muy interesante, y bueno, estamos en contacto con los CAP de Estudis y con los tutores de los profesores. Después está el gran mundo de las becas de colaboración, que como ya que ya lo he explicado, ¿no? Que es una buena oportunidad para estar pues, en bibliotecas o en el Serveis Lingüístics, o bueno, en alguna unidad transversal de la UB. Es que ahora estaba pensando en catalán, perdona. Entonces, hacer prácticas referentes a competencias transversales y tener una retribución, y esto te puede ayudar para tirar adelante en vez de estar trabajando el fin de semana pues en un bar o así. Igual es más productivo. Aquí sí que hay épocas en que sube el volumen de solicitudes, y hay otras veces o periodos en que no se solicitan, y pienso que son becas muy interesantes. Paralelamente a este programa hay otro que se llama Master Plus, también de becas de colaboración, que está dirigido a estudiantes de máster que estén haciendo el trabajo de FIDE-Máster dentro de un grupo de recerca, y además son interesantes para luego hacer el doctorado, porque puntúan, y estas sorprendentemente muchas veces se quedan desiertas, y me sorprende porque está muy bien. ¿Qué más? Estás haciendo el máster y además estás cobrando y estás participando en un grupo de investigación. Bueno, los estudiantes que hayáis por aquí, pues os animo a participar en ellas. Y finalmente, y para no extenderme más, bueno, pues tenemos un abanico muy amplio de convocatorias de contratos predoctorales desde la FPU del Ministerio. Actualmente tenemos 3 de la Generalitat, FI Joan Oro, FI Esdur y FI STEP, que es la última de este año, que es nueva. Tenemos las Predocs UB,
i després la FPI, que antes la lleva el Ministerio, ahora la lleva la universidad, que son aquellas asociadas a los proyectos a los que se les ha concedido un contrato predoctoral y que también gestionamos las becas. Yo os animo a participar, atendemos por teléfono, cita previa o no cita previa, os podéis presentar allí, por Teams, por correo electrónico, como queráis. Y bueno, también para el profesorado que hay aquí en esta sala, comentar que desde becas también participamos junto con el SAE en el Passaport cap a la professió, es diu, ¿no? en las charradas sobre becas, y también participamos en algunos másteres, los que nos lo solicitan. Vamos y hablamos con los estudiantes de máster durante 1 hora o 2 horas, depende, y les explicamos todas las convocatorias predoctorales que existen y los requisitos y cómo preparar la solicitud y todas estas cosas. Y que estoy aquí para lo que necesitéis, y muchas gracias a todos. Bueno, me toca a mí cerrar la mesa. No tengo mucho tiempo porque a las 4 tengo que estar en Económicas, pero primero de todo quiero dar las gracias por la atención, a María Ángeles por estar en diferentes foros, además en esta mesa estoy súper bien acompañada, porque becas existen, y existen de hace mucho tiempo, que yo fui FPI, con lo cual quiere decir que hace mucho tiempo existen. Lo que ha dicho es verdad, que en ocasiones hay becas que quedan desiertas y dices, ¿por qué? Y no te lo explicas, porque hay chicos que los necesitan, ¿no? Entonces, estoy aquí porque estoy terminando también una fase profesional, estoy en el final del mandato como vicedecana, me pusieron un nombre larguísimo, Relaciones Externas, Compromiso Social y Estudiantes, que engloba lo que os quiero explicar. He hecho muchas cosas en la facultad, pero hay una de la que estoy gratamente orgullosa, y es que María Ángeles ha visto parte de lo que es el proceso y la participación. Al igual que todos vosotros, estoy preocupada por el estudiante que no viene o el que es el guadiana, es decir, ahora vengo, ahora me voy, ahora vengo, no me entero. Y entonces, entre esas cuestiones, el tema de la participación era una cosa que me preocupaba. Y entonces, después de la pandemia, participé en un ideatón y dije, yo quiero esto para mis estudiantes. Y entonces, en el año 2021, organicé un ideatón hackathon. El ideatón hackathon inicialmente no era como un curso de formación, pero después se transformó. Lo llevamos haciendo 4 años, es decir, yo pensé, es el primer año y ya está, pero no, ya tiene 4 ediciones. En la primera fue impulsado por Start2B, que es el emprendimiento, y que además lo marcábamos dentro de lo que es el Foro Social y Emprendedor, que se lleva haciendo, pues en este momento son 12 ediciones, de las cuales 8 he organizado yo, y en las últimas 4 ha habido premio de los ODS. La facultad tiene mucha relación a través de las prácticas, hacemos muchas prácticas con muchísimas empresas, y en el primer ideatón participó una de las empresas, que es Danone. ¿En qué consiste el ideatón? El ideatón consiste en la participación de estudiantes de diferentes niveles, primero, segundo, tercero. Nosotros tenemos 5 grados y han participado estudiantes de 5 grados. La idea es montar grupos de trabajo para que interactúen entre ellos. Incorporamos también formación en economía social y sostenibilidad y en ODS. Entonces, la idea es que no solamente obtienen una formación, en el último ideatón obtienen 3 créditos por la participación en el ideatón, pero aparte de los 3 créditos, porque tienen que hacer un trabajo, obtienen un premio. Hay la posibilidad de obtener un premio. Y eso crea una especie de competición. Entonces, todos quieren ganar, os he de decir que todos quieren ganar. Pero realmente está montado de tal manera que intervienen diferentes actores. Y yo creo que a veces en nuestras clases nos falta ese otro objetivo. Es decir, nosotros incorporamos estudiantes por un lado, incorporamos grupos de investigación que participan con profesores dando formación, y incorporamos facilitadores. Es decir, el ideatón tiene varias fases. La primera es formación, en la cual tenemos un manual que hemos ido mejorando cada año. Después participan los investigadores y participan lo que llamamos facilitadores. Es decir, cada grupo después tiene un profesor que es experto en un área concreta y desarrolla una idea.
Un tema central en este ideatón, y como coincide que es el primer semestre, pues es el ODS 5, que todos sabéis es el de igualdad de género, porque además es otro de los temas que lleva en la facultad, la Comisión de Igualdad. Entonces, el día 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra las Violencias Machistas. Con lo cual, el ODS 5 siempre lo hemos trabajado, porque además ha pedido financiación a través del Pacto de Estado y también hemos obtenido financiación a través de los proyectos singulares del Departamento de la Generalitat y de Empresa, del proyecto Saracop. Con lo cual, hemos tenido financiación para poder dar el premio y también el trabajo que realizan profesores e investigadores. Pero un pilar importante es todas las entidades que colaboran con la facultad, ya sean empresas o entidades del tercer sector, que es lo que María Ángeles realmente conoce porque es cuando se da el premio. En el primero dimos el premio el mismo día que hacía el jurado. El jurado, o sea, cada actor tiene un papel. Si eres profesor no eres facilitador y si eres facilitador no eres jurado, con lo cual no hay intervención. Es decir, en el manual se dice qué es lo que hace cada uno. Pero lo realmente importante es ver la evolución de los estudiantes, porque realmente se lo toman en serio. Ves el primer día, no sé qué, pero claro, luego ves que viene un profesor que está contigo para que eso lo desarrolles. Y una cosa importante, que es otra cosa que llevo en la facultad, que seguramente muchos de vosotros conocéis, que es la Universidad de la Experiencia. Tenemos un programa desde hace 8 años, que es Economía Social, en el cual los estudiantes interactúan. Yo por mi área de investigación, yo he trabajado gerontología y tema de intergeneracional, y creo que es muy importante que vean a profesionales o gente que ha estado en el mundo laboral y cómo se desarrollan. Inicialmente participaron como miembros del grupo, pero ahora están como facilitadores, es decir, ayudan en ese proceso de aprendizaje. Y conclusión para el éxito del ideatón, bueno, hay que organizarlo mucho. Los profesores también es una manera, los objetivos de desarrollo sostenible, que nos obligan ahora por la LOSU, pero ya están hace tiempo, y vienen de los objetivos del milenio, con lo cual hacer que los profesores y estudiantes conozcan ese elemento creo que es una cosa muy importante, y que además, bueno, ahora llevamos 4 años, pero el tema de los ODS para mí creo que es una pieza clave para que se vaya incorporando. Puntos fuertes, pues la Universidad de la Experiencia, el tener también la unidad de aprendizaje-servicio, que colabora el coordinador de la facultad. Después, los profesores que participan llevan trabajos final de grado, con lo cual ayudan a ver cómo canalizar o presentar una investigación. Y el hecho de que se les reconozca unos créditos hace que haya un compromiso, porque el estudiante, si no hay un compromiso, o no paga una partícula, aunque sea 5 euros, pero hay el compromiso con eso, después pues pasa lo que hemos estado hablando. Puntos débiles, como toda organización, pues bueno, que necesita más participación por parte de las asociaciones de estudiantes, que es uno de los temas que lleva en la facultad, y a veces sí, te puedes encontrar un grupo que funciona y otro, pues como antes, como el Guadiana. Ahora sí, ahora no. Y otro tema es incorporar en los planes de estudio, o los planes docentes, no planes de estudios, planes docentes, en cierta manera incorporar esta acción. La Fundación Solidaridad da el premio al mejor póster en ODS, con lo cual es una manera también que conozcan ese elemento y que lo vayan incorporando en todas las acciones. No sé, ¿estoy en tiempo? Sí, estoy en tiempo. Conclusiones, bueno, pues combinar creatividad, crear una estructura y algo de lo que se ha hablado aquí, muy importante, la buena comunicación. Si al estudiante lo avasallamos a mensajes continuamente, nos olvidan. El tema que ha dicho del SAE, yo llevo no sé cuántas presentaciones de bienvenida en septiembre. ¿Qué es el SAE? Y además he dado hasta USBs para ver si sabía alguien. Ahora ya lo saben, porque además una de las cosas que hemos incorporado en la sección que llevo yo, que es un boletín semanal que va bien, en el cual se explica las acciones que hace el SAE u otras unidades. Incluso las empresas también ofrecen programas de formación.
que a los estudiantes, como salida profesional, ya hemos visto que a veces, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Pues estas sesiones a veces les ayudan a orientar un poco su salida. Yo creo que una cosa importante es crear un espacio de innovación y aprendizaje colectivo de los diferentes sectores, tanto profesores, porque yo principalmente también he aprendido muchísimo de los estudiantes con los proyectos que han presentado. Y sobre todo la interacción entre las entidades públicas, privadas, o sea, que conozcan que no vienen a la universidad y es un sitio estanco, sino que después van a tener que ir al mundo profesional y estar preparado para ello. Y luego volver otra vez a la universidad, porque la universidad, la experiencia es eso, vuelvan, que aquí el conocimiento que están interesados pueden desarrollarlo. Y para acabar, futuro, sí, hay que pensar en el futuro. Yo creo que los estudiantes siempre les digo que hagan la proyección a 10 años, ¿dónde te ves? Bueno, pero en un escenario catastrófico. Pero yo creo que no, porque ellos tienen la oportunidad de cambiar las cosas. Entonces, el Ideatón, bueno, ahora que dejar el cargo, tendré un poco más de tiempo más para pensar, pero mi idea es hacer un escalamiento. Es decir, se hace solo en la Facultad de Economía y Empresa, pues a lo mejor la posibilidad es que se pueda hacer en otras facultades o que sea de manera conjunta. Y un elemento importante que se ha hablado aquí, que es la internacionalización. En una de las sesiones tuvimos una profesora invitada de Brasil y fue la más crítica en el jurado, pero realmente les dio información que después apreciaron muchísimo. Y yo creo que ya está. Con esto, a ti. Inspiradora, como siempre, muy enriquecedora, aprendemos de todos. Muchísimas gracias. Me sabe mal, pero es que muchísimas gracias a todas. A mí me sale mal porque vamos muy mal de tiempo. Por eso, pero no es sé que si no, no llego. No, tranquila, por favor, Nuria. ¿Sí? No sé si hay lugar a que hagamos debate, si queréis hacer un poco de espacio de debate. Vamos muy mal de tiempo, totalmente mal. Supongo que hay algunas personas que ya están... Y bueno, pues aprovechar a daros las gracias. Nuria se va, Rosa también, sí. Ángeles también. Bueno, vale, nos sentamos. Bueno, bien. Por el nombre me podéis buscar en internet. Sí, pero espera un momento. Sí. Bueno, un momento. No sé si queréis participar, hacer alguna pregunta en relación a toda la jornada antes de dar el paso a la mesa de clausura. Y sí que también quería dar las gracias, que eso es lo que no hemos hecho hasta ahora, es a todo el equipo del observatorio, que hemos estado trabajando durante un año, más de un año, en los diferentes informes. Felipe sabe que hemos ido picando piedra, como se suele decir. Hemos llegado a los objetivos que nos planteamos, porque pensábamos que no íbamos a conseguirlo y realmente hemos conseguido presentar hoy aquí todos los informes. Creo que son informes que dan pie a la reflexión, al debate, a la modernización también de lo que es la política de atención al estudiantado. Siempre debatimos, con Juan también, hace 2 días hemos estado también trabajando sobre todo el tema de participación y Juan ya me ha hecho llegar sugerencias, cómo no. Y bueno, pues sí que quiero agradecer muchísimo a todo el estudiantado de máster, doctorado, en esta ocasión ha sido de máster y de doctorado, y todos los de grado que han participado en toda esta trayectoria en el observatorio, que ha sido súper enriquecedora. Gracias a todos, gracias a los que tuvieron la idea de crear ese proyecto, gracias al equipo actual que tuvo la idea de tirar adelante lo que es la encuesta de condiciones de vida y estudio del estudiantado universitario, que espero que tenga otras ediciones. Y bueno, pues abrimos el debate si queréis comentar alguna cosa respecto de lo que se ha presentado aquí esta mañana, y si no, daremos paso a la mesa de clausura, a quien agradezco especialmente, Marius, Benito y en este caso Ángela, iba a ser Marta, pero en este caso Ángela, que compartimos muchas cosas profesionales y también personales. Gracias.